Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos una vez más el archivo pretoriano y seguimos descendiendo por los cantos de la Eneida. Hoy nos adentramos en el libro 9 y lo que nos espera es la guerra, porque Eneas está lejos y Turno, que no pierde oportunidad, lanzará un ataque directo contra el campamento troyano. Y en medio de esa presión, dos nombres brillarán con luz propia y con luz trágica: Niso y Euríalo, jóvenes, leales, valientes, suicidas. Su gesta nocturna para abrir paso entre las filas enemigas es uno de los episodios más conmovedores de todo el poema. Caen, por supuesto que caen, pero su caída estremece, porque Virgilio no solo escribe hazañas, escribe emociones. Este canto que vas a escuchar ahora es el primero de los 4 libros bélicos que cierran la Eneida. Y aunque Eneas hoy no está presente, la tensión narrativa no afloja ni un segundo. La épica se cuela entre ritos, coraje y muerte. Turno ataca furiosamente. Los troyanos resisten como pueden, y entre tanto, los dioses allá en lo alto siguen interviniendo. Iris, Juno, Apolo, Júpiter, todos juegan su parte en esta historia. Pero más allá del combate, este libro 9 es un canto virgiliano puro, con sus recursos dramáticos, su ritmo cuidado y su capacidad para transformar lo heroico en humano. Aquí no hay gloria vacía. Aquí hay ansiedad, hay deseo y hay dolor. Y lo mejor es que apenas es el principio de la gran guerra con la que acaba la obra. Te doy la bienvenida al libro 9 de la Eneida de Virgilio. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Mientras esto acaece a gran distancia, Juno, la de Saturno, desde el cielo manda a Iris al encuentro del ardoroso Turno. Estaba entonces este casualmente sentado en un valle sagrado, en el claro de bosque dedicado a Pilumno, su ascendiente. Y la hija de Taumante, Iris, con sus labios de rosa, le habló así: Turno, lo que ninguno de los dioses llegaría a atreverse a brindar a tu deseo, mira. El giro del tiempo te lo pone en las manos sin pedírselo. Eneas ha dejado su recinto, sus hombres y su flota. Ha ido en busca de Evandro a donde mora, a su reino en el monte Palatino. Y no se ha contentado con esto. Ha llegado a las últimas ciudades de Córito y está armando unas bandas de campesinos lidios que ha enrolado en sus filas. ¿Por qué dudas, Turno? Es la ocasión. Pide ya tus corceles y tu carro de guerra. ¡Ea! No te detengas, corre ya a apoderarte de su desconcertado campamento. Dice esto Iris, y se alza a la altura tendiendo al aire sus parejas alas, y en su huida va trazando en las nubes su arco ingente. La reconoce el joven Turno, y eleva hacia los astros las palmas de las manos mientras dice: Iris, gala del cielo, ¿quién te ha mandado descender de las nubes a la tierra en mi busca? ¿De dónde esa radiante claridad repentina? Veo el velo del cielo descorrerse y por el firmamento vagar desperdigadas las estrellas. Obedezco tus egregios presagios, quien quiera que seas tú, que me llamas a las armas. Diciendo esto, se adelanta al río y toma agua del haz de su corriente y dirige a los dioses una súplica y otra, y carga las alturas con sus votos. Y ya todo su ejército avanzaba por los abiertos llanos, rico en corceles, rico su atuendo recamado de oro. Mesapo manda la vanguardia. La zaga de las tropas la controlan los jóvenes, los hijos de Tirro, y el centro Turno, su capitán. Se vuelve armas en mano aquí y allá, entre todos descuella su cabeza. Como avanza en silencio el hondo Ganges por el remanso de sus 7 brazos, o cuando, refluyendo de sus llanos, recoge el Nilo su caudal fecundo y se encierra en los lindes de su cauce. De pronto, ven los teucros apiñarse a lo lejos una nube de negro polvo
y ven por la llanura alzarse sombras. Caíco es el primero que da la voz de alarma desde un muro frontero. ¿Qué torbellino es ese, camaradas? ¿Qué avanza por la densa oscuridad? Pronto, aprestad las espadas, traed los dardos, coronad los muros. ¡Ya está aquí el enemigo! Los teucros, con enorme griterío, se ponen a cubierto por cuantas puertas hay. Cubren los muros. Ese es el encargo que al partir les dio Eneas, el más diestro en la guerra. Les dijo que si ocurría en su ausencia algo, algún percance, no arriesgaran sus tropas en batalla abierta y no se confiasen luchando, que se quedasen guardando el campamento y los muros detrás del terraplén. Así, aunque el pundonor y su coraje les incitaban a trabar combate contra Turno, se limitan a atrancar las entradas cumpliendo las órdenes de Eneas, y al amparo de las torres se quedan esperando al enemigo. Turno, como se había adelantado volando al lento avance de sus tropas, aparece de pronto ante los muros con su escolta de 20 jinetes escogidos. Monta un caballo tracio, hermoso, moteado de blanco, su cabeza está protegida por un yelmo de oro, de bermejo penacho, y dice a sus hombres: «Mis jóvenes guerreros, ¿hay alguno de vosotros que conmigo se adelante a atacar al enemigo? Mirad». Blande en ese momento Turno su jabalina y la dispara a las auras, y así inicia la lucha, y erguido en su corcel avanza por el llano. Le responden con un clamor los suyos y le siguen con un rugido horrendo. Les pasma la flojera de los teucros, les pasma que no salgan a campo descubierto, que no les planten cara, que se amparen dentro del campamento. Cabalga Turno enfurecido por un lado y por otro, rondando por los muros en busca de una entrada, pero no encuentra un lugar por donde entrar. Como lobo que acecha un aprisco repleto aullando ante las bardas, azotado de vientos y aguaceros a medianoche. Balan y balan los corderos seguros al amparo de sus madres. Él, rabioso, acuciado de coraje, se enfurece viendo la presa lejos de su alcance y el hambre reprimida largo tiempo, y sus fauces resecas, sedientas de sangre, le torturan. Así se abrasa en ira el rútulo mirando muros y campamento. Arden de indignación sus férreos huesos. ¿Qué traza ha de ensayar para poner pie dentro? ¿Por qué medio arrancar a los teucros de su encierro y lanzarlos al llano? ¿Cómo hacerlo? La flota estaba adosada a un costado del campamento. Alrededor la protegían unas rampas y las aguas del río, obviamente. Arremete entonces contra ella Turno, contra la flota. Incita a que la incendien sus hombres que exultan de júbilo y él mismo, enardecido, empuña un pino en llamas. Entonces sí que toda la juventud se vuelca en la tarea. La presencia de Turno les aguija, se arman de negras teas, han despojado sus hogares. Los tizones humeantes esparcen resplandores de pez y se alzan a los cielos llamaradas mezcladas de pavesas. ¿Qué dios? Decidme, musas, ¿qué dios desvió de los teucros incendio tan atroz? ¿Quién resguardó las naves de tan voraces llamas? Es una historia de los viejos tiempos, sí, pero su fama durará por siempre. Allá cuando en el monte Ida de Frigia comenzaba a construir sus naves Eneas y se estaba preparando a afrontar el hondo mar, se dice que la madre de los dioses, la misma Berecintia, la misma Cibeles, dirigió estas palabras al poderoso Júpiter y le dijo: «Concédeme, hijo mío, la merced que tu querida madre pide a quien ha logrado reinar en el Olimpo». Había allí en la misma cumbre del monte un claro de bosque donde me presentaban los hombres sus ofrendas. Era un pinar, objeto de mi amor por largos años, sombreado de negras arboledas de pinos y de frondosos arces. Yo se los di de grado al joven Dárdano cuando necesitaban una flota, y ahora me agita y me acongoja el alma un cuidado angustioso. Líbrame de él, accede a que consigan esta gracia los ruegos de tu madre, que no haya travesía ni turbión de huracán que lo venza o quebrante. Válgale haber nacido en mis montañas. Su hijo, el que va girando los astros por la bóveda del cielo, le replica y le dice: «Madre, ¿a qué extremo fuerzas a los hados? ¿Qué pretendes para esos? ¿Que posean privilegio inmortal unas naves que son obra de manos mortales? ¿Que recorra seguro Eneas los azares del piélago inseguro? ¿A qué dios se le dio, madre, jamás tal valimiento? Pero sin embargo, voy a hacer esto. Cuando cubran su última travesía y hayan ganado al cabo un puerto ausonio,
A todas las que logren salvar los riesgos de las olas y lleven a los campos laurentes al jefe de los Dárdanos, a ellas las quiero despojar de su traza mortal y haré que sean diosas del ancho mar igual que las Nereidas Doto y Galatea, las que con el pecho hienden el Ponto espumeante. Al decir esto, da asentimiento a sus palabras inclinando hacia el pecho la cabeza e invocando los ríos de la Estigia, dominios de su hermano, y sus riberas de pez hirviente y negros remolinos. Y esa señal de su poder supremo hace temblar todo el Olimpo. Había, pues, llegado el día prometido. Ya tenían las parcas rematada la trama del plazo designado, cuando el desmán de Turno aconsejó a la madre desviar las antorchas de las naves sagradas. Resplandece primero ante sus ojos una luz nunca vista, y atravesando el cielo desde oriente, ven una vasta nube con su séquito de los coros de danzas del monte Ida. Y una voz imponente rasga el aire y llena de terror las huestes de troyanos y de rútulos y dice: «No corráis azorados a defender mis naves, teucros, ni empuñen arma alguna vuestras manos. Primero abrasaría a Turno el piélago que mis sagrados pinos. Marchad libres vosotras, Ea, diosas del mar. Vuestra madre os lo manda». Al punto, cada nave arranca sus amarras de la orilla, mágicamente, y sumergiendo su espolón se hunden como delfines en el fondo. Entonces, maravilla decir esto, cuantas proas de bronce había atadas antes a la orilla, otras tantas afloran, trocadas en figura de muchachas y van nadando por las ondas. Los rútulos se pasman de estupor. El mismo Mesapo se consterna. Se espantan sus caballos. Refrena su corriente el río Tíber rompiendo en ronco son y echan pie atrás sus ondas desde el fondo. Pero no pierde ánimo el arrojado Turno. Antes que eso infunde brillo, se increpa hacia los suyos y les dice: «Estos portentos van contra los teucros. El mismo Júpiter los despoja de la ayuda que solía prestarles. No tienen que esperar a los dardos ni al fuego de los rútulos. Se les cierra hasta el mar. Ya no les queda ni siquiera esperanza de huida, soldados míos. Tienen perdida la mitad del mundo. Y la otra, la tierra, está en nuestro poder. Tantos millares de hombres ha lanzado a la lucha Italia entera. No logran aterrarme las fatídicas respuestas de los dioses, las que sean de que se pavonean esos frigios. Ya les basta a los hados y a Venus, con que los troyanos hayan puesto pie en las campiñas de la feraz Ausonia. También yo tengo oráculos que oponer a los suyos, no os creáis. Exterminar a hierro la raza criminal que me roba la esposa. Este dolor no hiere solo a los hijos de Atreo, ni son los de Micenas los únicos que tienen derecho a alzarse en armas. Pero ya era bastante con el crimen cometido una vez. Cierto, hubiera bastado con una sola culpa. Mas no han aborrecido a toda clase de mujer por entero, y ahora se envalentonan, confiados en ese valladar que nos separa y en la barrera de los fosos, pobre resguardo de la muerte. ¿Es que no vieron arrumbarse en las llamas la muralla de Troya, alzada por las manos del mismo Neptuno? ¡Ea, guerreros míos preferidos, quién de vosotros se presta a desgarrar la empalizada a hierro y a arremeter conmigo el campamento amedrentado? No he menester contra los teucros de las armas forjadas por Vulcano ni 1 millar de navíos. Bien, que todos los teucros se apresuren a aliarse con ellos. No teman a las sombras de la noche ni a aquel cobarde robo del Paladio, dando muerte a los guardias del Alcázar. No vamos a enterrarnos en la cima del vientre de un caballo, no somos así. A la plena luz del día, a la vista de todos, estoy resuelto a rodear de fuego sus muros. Y grito por si me oyen. Voy a hacer que sepan que no tienen que habérselas con dánaos ni con jóvenes pelasgos, aquellos a los que Héctor tuvo a raya 10 años. Ahora, como ha pasado lo mejor del día, emplead, camaradas, lo que queda de él, satisfechos de haber aprovechado, en reponer fuerzas y alerta, que el combate nos aguarda. Entonces se da orden a Mesapo que monte un retén de guardia en cada puerta y que encienda hogueras en torno de las rampas. Son 14 purpúreos los airones, resplandecientes de oro. 14 son los jefes jóvenes que los rútulos escogen para guardar los muros. A cada uno de esos 14 le siguen 100 guerreros. Van y vienen, se turnan, y tendidos por la hierba gozan del don del vino, vaciando las cráteras de bronce. Relumbran las hogueras.
Los centinelas pasan la noche desvelados entre juegos. Lo observan todos los troyanos, desde la empalizada, y defienden armados sus adarves. Medrosos, corretean atentos a las puertas. Arma en mano comunican con puentes los baluartes. Les acucian Nesteo y el brioso Seresto. A uno y a otro había puesto al frente el jefe Eneas de los hombres en armas y les había dado el mando si les sobrevenía algún contratiempo. Todos montando guardia patrullan por los muros después de echar a suerte los puestos de peligro y vigilan por turnos el lugar señalado a cada uno. Y sucedió que tenía encomendada la guarda de una puerta un tal Niso, un guerrero intrépido, hijo de Írtaco. El ida cazadero se lo había mandado por compañero a Eneas, raudo como era en disparar venablos y saetas voladoras. Junto a él estaba allí su camarada Euríalo, el más bello entre cuantos enéadas vistieron armadura troyana jamás. Ornaba todavía sus mejillas intactas la flor del primer bozo adolescente. Uno y otro vivían con un alma. Juntos los dos corrían al combate. Juntos también entonces montaban guardia ante la misma puerta. Y entonces Niso dice: ¿son los dioses, Euríalo, los que infunden en nuestros corazones este ardor? ¿O cada uno hace un dios de su ardoroso deseo? Hace ya tiempo que me bulle en el alma un afán de luchar o emprender algo grande, Euríalo. No me resigno a esta apacible calma. Tú ves qué confianza en su fortuna tienen puestos los rútulos. Apenas parpadea alguna que otra luz, relajados por el sueño y el vino se han tendido de bruces por el suelo. Reina el silencio a lo largo y a lo ancho. Escucha lo que medito, escucha la idea que me invade la mente. Todos, pueblo y ancianos, piden a gritos que se llame a Eneas, que se le manden mensajeros con noticias precisas. Pero si me prometen lo que pienso pedirles para ti, yo por mi parte quedo pagado de sobra con la gloria, creo que pudiera dar con el camino al pie de aquella loma, mira, allí, aquella loma, que lleva hasta los muros y a los baluartes palanteos. Euríalo se quedó atónito, acuciado de aquella impetuosa ansia de gloria, y al instante le dice así a su ardoroso amigo: ¿pero es que te resistes, Niso, a asociarme a ti en tan alto empeño? ¿He de mandarte solo a correr tales riesgos? ¿No es así como mi padre Ofeltes, guerrero bien curtido, cuando me recibió como hijo me formó entre los sobresaltos de los de Argos y las pruebas de la guerra de Troya? ¿No he obrado así contigo desde que voy siguiendo al magnánimo Eneas, afrontando los trances extremos de los hados? Aquí hay un corazón que desprecia la vida y cree que con ella se paga a bajo precio la gloria que tú aspiras. Niso le interrumpe: Euríalo, no he tenido yo jamás la menor duda de ti en lo que me dices. No es justo, no es justo. Ojalá tan seguro me devuelva vencedor a tu lado el gran Júpiter o el dios que ve mi empeño con ojos favorables. Pero si algún azar, bien sabes a qué riesgos está expuesto este trance que te estoy contando. Si azar o dios alguno me llevan al fracaso, quiero, querido Euríalo, quiero que tú me sobrevivas. Tu misma edad te da más derecho a la vida que yo. Eres joven, que haya al menos alguien que recobre mi cadáver del campo de batalla pagando mi rescate y confíe mis restos a la tierra. O si, como acaece con frecuencia, aún esto me lo niega algún azar, por lo menos que haya alguien que rinda ritos fúnebres al cuerpo ausente y el honor de una tumba. Además, no quisiera yo, muchacho, ser causa de dolor tan acerbo para tu pobre madre, la única de entre tantas madres que va siguiendo a su hijo valerosa hasta el fin, sin cuidar para nada el seguro que le ofrecía la ciudad de Acestes. Pero Euríalo responde: estás urdiendo inútiles pretextos, son excusas. No cambio de propósito ni cedo un punto de él. Vamos, vamos juntos, le dice. Al momento, despierta a la guardia. Esta acude al relevo y se hace cargo de su turno. Él, Euríalo, dejando su puesto, marcha al lado de Niso y se dirigen a buscar al príncipe. Ya todos los demás vivientes, a lo largo de la tierra, calmaban con el sueño sus cuidados, olvidadas ya sus almas de trabajos. Mas los primeros jefes de los teucros, la flor de sus guerreros, trataban reunidos en consejo del extremo peligro de los suyos, inquiriendo qué harían, quién sería el encargado de avisar a Eneas. Están en pie,
apoyado sobre sus luengas lanzas, embrazado el escudo en el centro del campamento. Llegan los dos, Niso y con él Euríalo. Y ambos, ansiosos, piden audiencia sin demora. Dicen que es un asunto importante, que el tiempo que les lleve será bien empleado. Julo acoge el primero su impaciencia y manda que hable Niso. Al punto, el hijo de Írtaco dice: «Compañeros de Eneas, escuchadme con ánimo propicio. No juzguéis nuestro plan por nuestros años. Los rútulos, rendidos por el sopor y el vino, están sumidos en silencio. Tenemos observado el lugar del ataque por sorpresa, donde se abren dos sendas el camino ante la puerta más cercana al mar. Está cortada la línea de fogatas. Se alza al cielo una negra humareda. Si nos dejáis usar del favor de la suerte e ir en busca de Eneas a los muros de Palante, pronto nos vais a ver aquí de vuelta cargados de despojos después de hacer gran mortandad en ellos. No cabe errar la senda que vamos a seguir, pues a menudo cazando hemos llegado a ver en el fondo del valle las primeras casas de la ciudad. Nos es bien conocido todo el río». Y Aletes, anciano ya, maduro en el consejo, dice: «Dioses de nuestros padres, cuyo poder protege siempre a Troya, a pesar de todo, no tratáis de acabar por entero con los teucros cuando habéis infundido a nuestros jóvenes guerreros tales bríos y valor tan resuelto». Diciendo esto, cogía por los hombros y la diestra a uno y a otro, y el llanto regaba las mejillas y su rostro. «¿Qué galardón, muchachos, creería lo suficientemente digno para recompensar tan noble acción? El primero de todos, el más hermoso, os lo darán los dioses y vuestras mismas almas. Los demás te los otorgará al punto el buen Eneas y Ascanio, en quien la vida aflora intacta todavía, incapaz de olvidar jamás tan gran servicio». «Cierto», prorrumpe Julo Ascanio, «yo, que mi vida entera tengo puesta en la vuelta de mi padre, declaro, Niso, y pongo por testigos a los excelsos dioses de mi casa, al lar de Asáraco, al santuario de Vesta venerable, que mi fortuna y mi esperanza toda la pongo en vuestras manos. Traedme a mi padre, devolvedme su presencia. Vuelto él, desaparecerá la tristeza. 2 copas os daré de plata cincelada con primor con sus figuras de áspero relieve. Mi padre las cobró como botín en la toma de Arisba. También os daré un par de trípodes y 2 talentos de oro bien cumplidos, y además una crátera antigua, regalo de Dido, la de Sidón. Pero si logro en suerte adueñarme de Italia y hacerme con el cetro y asignarme el reparto de botín, ¿viste el caballo que montaba Turno? ¿Viste qué armas tenía? Pues el mismo corcel y su rodela y sus lucientes plumas carmesíes quedarán retiradas del sorteo. Desde ahora, Niso, son tu galardón. Además, mi padre te dará 12 esclavas de belleza extrema y cautivos provistos de sus armas. Y sobre esto las tierras que posee el rey latino. En cuanto a ti, muchacho, digno de todo honor, yo, cuyos años siguen tan de cerca a los tuyos, te doy entrada en mi alma desde ahora y te abrazo y te tomo por compañero mío en cada trance. No habrá ya en mis afanes gloria que no comparta contigo. En paz y en guerra pondré en ti toda mi confianza en obras y en palabras». Euríalo responde: «Ningún día probará que yo desmerecía de tan valiente empeño. Basta con que me sea favorable, no adversa, solo favorable la fortuna. Pero antes que ningún otro don, esto solo te pido. Tengo a mi madre, de la antigua estirpe del rey Príamo, a la que por seguirme infortunada no logró retener ni la tierra de Ilión ni la ciudad del rey Acestes. Y ahora la dejo sin que sepa de este riesgo, el que sea, y sin decirle adiós. Que la noche y tu diestra me sirvan de testigos. No sería capaz de soportar sus lágrimas. Consuela tú a mi pobre madre, te lo pido, y ampárala si queda abandonada. Déjame que me lleve esta esperanza en ti. Afrontaré así más animoso cualquier trance». Conmueve el corazón de los dardánidas, que dan suelta a su llanto, y más que todos el hermoso Julo. Le angustia el alma la imagen de su propio amor filial, y le dice: «Ten por cierto que todo será digno de la nobleza de tu empeño. Ella será una madre para mí. Solo le faltará el nombre de la noble Creusa. No le espera pequeña recompensa por tal hijo, y cualquiera que sea el resultado de tu intento, te lo juro por esta cabeza, por la que antes mi padre acostumbraba a hacerlo. Cuanto prometo darte cuando vuelvas, si tienes el favor de la fortuna,
eso mismo le quedará a tu madre y a los tuyos. Prorrumpe así entre lágrimas al tiempo que del hombro se desata la espada de oro que Licaón de Nosos labró con arte eximio y a la que había adaptado para su uso una vaina de marfil. Nesteo le da a Niso una piel arrancada a un hirsuto león. El fiel Alestes cambia con él su yelmo. Armados, se ponen en camino. Mientras avanzan, van dándoles escolta hasta la puerta con sus votos toda la compañía del príncipe, los mozos y los viejos, y hasta el hermoso Julo, que muestra antes de tiempo arrestos y prudencia de un hombre ya maduro. Les encarga que transmitan 1000 recados a su padre. Pero la brisa lo dispersa todo, y sin provecho alguno se lo envían a las nubes. Ya han salido, franquean los fosos, y a través de las sombras de la noche se encaminan al fatal campamento donde están destinados a ser primero perdición de tantos. A cada paso ven cuerpos tendidos por la hierba en ebrio sueño, carros por la ribera con el timón al aire, guerreros acostados entre riendas y ruedas y por tierra las armas entre jarros de vino. Primero, el hijo de Írtaco dice: Euríalo, hay que obrar con mano audaz. La ocasión nos invita, esta es la senda. Tú permanece en guardia y vigílalo todo alrededor. Cuida de que ninguna patrulla nos sorprenda por la espalda. Yo despejaré el paso e iré abriendo ancha vía. Dice esto y frena la voz. Al mismo tiempo ataca con su espada al soberbio Ramnete que se había tendido en lo alto de una hacina de tapices desde donde roncaba a pleno pulmón. Era rey y a la par augur, el más querido del rey Turno, pero no pudo su arte de adivino salvarle de la muerte. Mata Niso junto a él a 3 criados suyos que yacían por tierra rebujados entre armas, y después al escudero y después al cochero de remo. Se lo encuentran acostado a los pies de sus caballos. Cercena con su espada el cuello que pendía. Luego le corta al dueño la cabeza y deja el tronco borboteando de sangre. Y tierra y lecho humean empapados en negros borbollones. Y no deja con vida ni a Lámiro, ni a Lamo, ni a Serrano, que era un joven de singular belleza, que aquella noche había jugado hasta altas horas y yacía vencido del exceso de Baco. Dichoso de él si, igualando su juego al giro de la noche, lo hubiera prolongado hasta el albor del día. Como león ayuno, que le acucia el hambre ciega, siembra la confusión en un aprisco lleno de ovejas y desgarra y devora sus débiles presas, mudas de miedo, y ruge, no menor estrago causa Euríalo. También él, encendido, su fauce ensangrentada, arrebatado de furor, da en medio de un tropel de guerreros oscuros y abate a Fado, a Herbeso, a Reto y a Ávaris. Ni siquiera se enteran de su muerte, menos Reto, que velaba y que lo estaba presenciando todo, pero empavorecido se ocultaba tras una gran crátera. Al ir a levantarse, Euríalo le entierra hasta la empuñadura de la espada en pleno pecho y la retira empapada de muerte. Y Reto arroja a bocanada su purpúrea vida y expirando despide olas de sangre envuelta en vino. Euríalo prosigue enardecido su furtivo estrago. Iba ya hacia las tropas de Mesapo, allá, donde veía extinguirse las últimas hogueras y corceles atados, en orden, que pacían la hierba, cuando Niso le ataja en 2 palabras, pues ya se habían dejado arrebatar del furor desmedido de matanza, y le dice: «Cesemos ya, para ya, se acerca la funesta luz del día. Ya nos hemos tomado venganza suficiente, está franco el camino a través del enemigo». Dejan gran copia de armas de guerreros fabricadas en plata maciza y cráteras y vistosos tapices. Euríalo se adueña del collar de Ramnete y del tahalí guarnecido de bolsas de oro. El opulento Cédico se lo había mandado en otro tiempo como don al tiburtino Rémulo, por unírselo ausente con el vínculo de la hospitalidad. Dio Rómulo en legárselo a su nieto, pero a la muerte de éste arrambaron los rútulos con él como botín de guerra. Arrebátalo Euríalo y en vano se lo adapta a sus valientes hombros. Luego se pone el yelmo de Mesapo, como hecho a su medida, galano de sus plumas. Salen del campamento y toman un camino seguro. Mientras tanto avanzaba un escuadrón de la ciudad latina. Portaba para Turno un mensaje del rey, mientras en la llanura se detiene formado el resto de la hueste al mando de Volcente. Eran unos 300, armados todos con escudo. Ya se iban acercando al campamento. Ya llegaban al mismo pie del muro, cuando a lo lejos, estos casi 300 ven a los 2 mozos torcer por un sendero hacia la izquierda. En la sombra traslúcida de la noche,
el yelmo de Mesapo delató al imprudente Euríalo, porque reverbera la lumbre de sus rayos. Y esos soldados latinos lo advirtieron. Desde el centro del escuadrón, Volcente les dice: «¡Deteneos, guerreros! ¿Por qué tomáis ese camino? ¿Vais armados? ¿Quién sois? ¿A dónde os dirigís?». Pero los dos mozos no responden, por supuesto, y lo que hacen es apresurar su huida bosque adentro, y se amparan en la noche. Los jinetes se emplazan por un lado y por otro, atajando los pasos conocidos, y cierran con vigías las salidas. Era el bosque espacioso, erizado de jaras y de negras encinas, rebosante de una intrincada maleza. Apenas clareaba algún sendero que otro en la oculta cañada. La sombra de las ramas y el peso del botín embarazan a Euríalo. El miedo hace que pierda el hilo del camino. Niso, sin embargo, sigue adelante. Y ajeno a otro cuidado había ya dejado atrás al enemigo y salido de aquellos parajes que después se llamaron Albanos, del nombre de Alba, pues entonces tenía el rey latino sus establos espaciosos allí. Cuando Niso se para y vuelve la mirada en busca vana del amigo ausente. «Infortunado Euríalo, ¿dónde te he dejado? ¿Dónde estás? ¿Por dónde iré en tu busca desandando la senda enmarañada de este bosque traidor?». Vuelve al punto hacia atrás y sigue atento las huellas de sus pasos y vaga silencioso entre las breñas. Oye entonces los caballos, oye el ruido y las voces de los perseguidores, y no había pasado mucho tiempo cuando un grito le llega a los oídos y ve a Euríalo víctima del paraje y de la noche. Asustado del súbito alboroto, ya lo ha apresado un corro entero de jinetes y se lo lleva a rastras mientras a viva fuerza se resiste él en vano. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué esfuerzo o con qué armas va a lograr rescatar al muchacho? ¿Se arrojará a morir entre el corro de enemigos y herida tras herida correrá en busca de una honrosa muerte? Al instante, vuelto el brazo hacia atrás, gira su jabalina y alzando a la alta luna los ojos, dirige esta plegaria: «Diosa, asísteme ahora y préstame tu ayuda en este trance, tú, gala de los astros, hija de Latona, guardiana de los bosques, por los dones que alguna vez por mí ofreció en tus altares mi padre Írtaco. Si yo también te honré con algunos presentes de mi caza que colgué de la bóveda del frontón sagrado de tu templo, permíteme sembrar la confusión en esta tropa y dirige mis tiros por el aire». Termina su plegaria y con todo el empuje de su cuerpo arroja el hierro. La jabalina, voladora, va azotando las sombras de la noche y se clava en la espalda de Sulmón, que estaba frente allí, y rota en pedazos, el ástil le atraviesa el corazón. Rueda Sulmón por tierra y de su pecho vomita un río de humeante sangre. Y frío ya, una larga convulsión va pulsando sus ijares. Miran en derredor, por aquí y por allí los jinetes. Crece con esto el arrojo de Niso y su brazo a la altura de la oreja blande un segundo dardo. Y mientras corretean azorados, vuela silbando el tiro y le traspasa de sien a sien a Tago, y se le clava tibio de sangre en el cerebro hendido. Ruge feroz Volcente, pero no logra ver quién ha arrojado ese arma, aunque mira y remira, no sabe contra quién lanzar su furia. Y dice: «Mientras tanto, tú me vas a pagar con el hervor de tu sangre ambas muertes», y con la espada desnuda va hacia Euríalo. Entonces sí que Niso se aterra enloquecido y da un grito. No puede continuar más en la sombra, ni soportar tan gran dolor, y dice: «¡Contra mí! ¡Contra mí! ¡Aquí estoy yo, el culpable! Volved contra mí, rútulos, vuestras armas, toda la culpa es mía. Ese ni se ha atrevido ni ha podido hacer nada. Invoco por testigos a ese cielo, a esas estrellas que saben la verdad. Él no ha hecho más que amar en exceso a un amigo infortunado». Dice esto, pero la espada impelida con fuerza atraviesa el costado del muchacho y desgarra el blanco pecho. Rueda a la muerte Euríalo. La sangre va fluyendo por sus hermosos miembros, y el cuello desmayado se rinde sobre el pecho como la purpúrea flor segada por la reja del arado, que al morir languidece, o las amapolas, fatigado su tallo, inclinan su cabeza bajo el peso de una racha de lluvia. Niso se precipita en medio de los rútulos, buscando a Volcente. No para hasta alcanzarlo. El enemigo en bloque se cierra en torno de él. Tratan de rechazarle por un lado y por otro, pero él no cede en su coraje. Gira que gira en derredor el rayo de su espada hasta que al fin, de frente, se la entierra en la boca al rútulo que prorrumpuía en gritos. Y así al morir, arranca la vida a su enemigo. Y acribillado a heridas se desploma sobre el cuerpo sin vida de su amigo. Y allí al fin haya paz en el dulce sosiego de la muerte.
Pareja infortunada, si algo pueden mis versos, ningún día borrará vuestros nombres del recuerdo del tiempo mientras more el linaje de Eneas en la firme roca del Capitolio y siga el padre de Roma manteniendo su poder. Vencedores los rútulos, se adueñan del botín y los despojos y trasladan llorando a Volcente sin vida al campamento. Y no es menor el duelo al encontrarse exámine a Ramnete y a tantos otros jefes, víctimas todos ellos del degüello común. Aquí a Serrano, a Numa por allí, se agolpan en enorme tropel ante los cuerpos ya sin vida o a punto de expirar, ante la tierra tibia de las muertes recientes todavía y los raudales de espumante sangre. Y en corro reconocen los despojos, el esplendente yelmo de Mesapo y el tahalí que con tantos sudores recobraron. La aurora, abandonando el lecho azafranado de Titono, ya empezaba a esparcir su fresca claridad sobre la tierra. Ya iba el sol derramando sus rayos, ya el día descorría el velo de las cosas, cuando Turno en persona, ceñida la armadura, va llamando a sus hombres a las armas, y cada jefe forma con sus líneas de bronce su frente de batalla, y enardece los ánimos con distintas arengas. Aún más, en sus enhiestas picas, clavan las cabezas de Euríalo y de Niso, y con grandes gritos van siguiéndolas. Los tenaces enéadas han montado su frente en el costado izquierdo de los muros, pues el derecho lo rodea el río. Guardan sus anchos fosos y están firmes en lo alto de sus torres con el rostro sombrío. Les conmueven el alma las cabezas de los suyos clavadas en la punta de las picas, de sobra conocidas esas cabezas, que van manando sangre corrompida. Entre tanto la fama dada, revolando por el medroso campamento, se precipita en él con la noticia y se filtra en los oídos de la madre de Euríalo. El calor abandona de repente los miembros de la desventurada madre. La lanzadera se le cae de las manos y se le enredan las madejas. Sale veloz la desdichada, prorrumpe en alaridos, se mesa los cabellos, vuela al muro a las primeras filas, delirante. No repara en guerreros ni en peligro ni en dardos, le da todo igual, y al cabo llena el cielo con sus quejas. ¡Euríalo! ¿Eres tú lo que estoy viendo? Pero tú, aquel tardío consuelo de mis años, has podido, cruel, dejarme sola. Al mandarte a tan grandes peligros, ni siquiera ha logrado darte el último adiós tu pobre madre. Ay, yaces en tierra extraña, echado como presa a los perros y a las aves del lacio. Y yo, tu madre, no he ido a llevarte a la pira, ni he cerrado tus ojos, ni he lavado tus heridas, ni he podido cubrirte ese vestido que de día y de noche, desalada, para ti, apresuraba con lo que en el telar iba aliviando mis afanes de anciana. ¿A dónde iré en tu busca? ¿Qué tierra es la que acoge tu cuerpo lacerado, tus miembros desgarrados? ¿Eso es todo lo que de ti, hijo mío, me devuelves? ¿Para esto te he seguido por tierra y por mar? Heridme a mí, si os queda un resto de piedad, arrojad rútulos contra mí todos los dardos, aniquiladme a mí con vuestro hierro antes que a ningún otro. O ten piedad de mí, tú, Padre de los dioses, poderoso, y precipita esta odiosa cabeza con tu rayo en el Tártaro, pues no puedo romper de otro modo los lazos de esta vida tan cruel. Sus lamentos estremecen el ánimo de todos los presentes. Un gemido angustioso prende en todos, se quebranta y languidece su ímpetu de lucha, y como hace que cunda la tristeza, por orden de Ilioneo y de Julo, que llora sin parar, Ideo y Actor la recogen y se la llevan a su albergue en brazos. De pronto, la trompeta, retumbando su son de bronce en la distancia, quiebra su hórrido grito, y se eleva enseguida un clamoreo y rebrama el eco por el cielo. Los volscos avanzan a la par, trabados los escudos a modo de tortuga, y se aprestan a rellenar los fosos y arrancar la empalizada. Otros buscan una vía de entrada y tratan de ganar los muros con escalas, allá donde se espacia la línea de defensa, donde deja algún claro la fila menos densa de guerreros. Los teucros responden disparando toda traza de dardos. Los rechazan con estacas erizadas de hierro, hechos ya como están en asedio tan largo a defender los muros. Hacen también rodar piedras de enorme peso, por si pueden quebrar las líneas de broqueles. Pero estos, al amparo de su caparazón, arrostran de buen grado todo embate, mas no logran su empeño, pues en el mismo punto donde acosa un nutrido tropel, los teucros precipitan rodando una imponente roca que dispersa los rútulos por tierra a lo ancho y a lo largo y deshace su techo de broqueles. La audacia de los rútulos no insiste en adelante en combatir a ciegas. Ponen su empeño
en rechazar con dardos a los teucros de la valla. En otra parte Mecencio, da horror verlo, blandiendo su tizón de pino etrusco, lanza humeantes llamas mientras Mesapo, el domador de potros, descendiente de Neptuno, rasga la empalizada y pide escalas con que atacar los muros. Vosotras, musas, y tú, Calíope, os lo pido, inspirad mi canto. Relataré qué estragos, qué muertes causó Turno entonces con su espada, qué guerreros hundió cada cual en el reino de Plutón. Desenrollad conmigo los dilatados fastos de esta guerra. Había un torreón alzado a gran altura de la vista, trabado de elevados pasadizos en lugar favorable, que con todas sus fuerzas porfiaban los ítalos a una en asaltar y derribar por tierra. Los troyanos, en cambio, porfiaban en defenderlo lanzando enormes piedras, disparando una lluvia de dardos a través de las troneras. En cabeza de todos, Turno arroja una tea encendida y prende fuego a su costado. La llama, embravecida por el viento, hace presa en las planchas de madera y se ceba en las jambas de las puertas y las va devorando. Los de dentro, azolados, corretean y tratan de escapar en vano del peligro, pues mientras se retiran y se agolpan en la parte segura todavía, de repente la torre, vencida por el peso, se derrumba y atruena todo el cielo con su estruendo. Dan en tierra consigo medio muertos por la imponente mole derruida sobre ellos, atravesados por sus propias armas, empalados los pechos por crueles astillas. Solo Helénor y Lico consiguen escapar a duras penas. Helénor, en la flor de la edad, el hijo que la esclava Licimnia había alzado un día al rey de Meonia, su padre, y que guardó en secreto y al que ella mandó a Troya, en contra lo dispuesto, armado a la ligera de una desnuda espada y una blanca rodela sin divisa. Este, cuando se vio en medio de millares de soldados de Turno, firmes a un lado y a otro las líneas de combate latinas, lo mismo que la fiera, acorralada por un espeso corro de monteros, arremete furiosa a los venablos y se lanza sabiéndolo a la muerte y salta por encima de los dardos. Así se arroja el joven, decidido a morir, en medio de las tropas enemigas y corre donde ve más cerrado el cerco de armas. Lico, en cambio, más ligero de pies, huyendo entre enemigos, entre dardos, logra ganar los muros y porfía por alcanzar su cima con la mano y por asir la diestra que le tienden los suyos. Pero Turno, que le sigue con los pies y la lanza al mismo tiempo, al fin le increpa victorioso. ¿Con que esperabas escapar de mis manos, insensato? Y al punto lo arrebata, colgado como estaba, y desprende a la vez una parte del muro, igual que cuando el ave portadora de los dardos de Júpiter pende en sus corvas garras y alza al aire una liebre o un cisne de plumaje de nieve, o cuando del establo roba el lobo de Marte un cordero que su madre reclama balando sin cesar. Por todas partes se eleva un griterío. Los rútulos acosan y rellenan los fosos con la tierra del terraplén, otros arrojan teas ardiendo a los tejados. Y Leóneo tiende en tierra a Lucecio de un molón, todo un trozo de monte, en el instante en que portando fuego llegaba hasta la puerta. Derriba a Líger, a Emación, y a Corineo, a Silas, diestro el uno en lanzar la jabalina y el otro la saeta que viene sin ser vista desde lejos. Ceneo a Ortigio, Turno a Celeo, el vencedor Turno a Itis y a Clonio y a Dioxipo y a Prómolo y a Ságadis y a Idas, que estaba ya en lo alto de la torre del muro. Capis mata a Priverno. A este, la jabalina de Temilas le había rasguñado nada más. Él arroja de sí, insensato, el escudo y se lleva la mano hacia la herida, con lo que la saeta de Capis, deslizándose alada, va a clavarle la mano al lado izquierdo y se hunde en él con herida fatal y le corta la vía del hálito de vida. Allí se hallaba también el hijo de Arcente, con su egregia armadura y su clámide bordada, teñida de azulado tinte íbero. Era un mozo de arrogante belleza. Su padre, que lo había enviado a la guerra, lo crió allá en el bosque de su madre en torno a las corrientes del Simeto, a la vera del Ara de Palico, rica en dones y gracias. Mecencio, que lo ve, deja a un lado sus lanzas y voltea 3 veces en torno a su cabeza la correa de su honda, que zumbando da a su rival frontero con plomo derretido en medio de la frente y se la parte en 2 y lo deja tendido largo trecho en la arena. Es fama que fue entonces cuando Ascanio lanzó por primera vez en el combate su saeta voladora, con la que antes solía aterrar a las fieras en su huida, y que abatió su brazo al brioso Numano, por sobrenombre Rémulo, quien había tomado por esposa a la hermana menor de Turno hacía muy poco. Marchaba a la cabeza de la primera fila, voceando bravatas, dignas unas de referir, otras indignas, y el ánimo engreído por su reciente alianza con el rey. Avanzaba corpulento, diciendo a grandes voces: «¿No os da vergüenza, frigios, 2 veces capturados,
Veros ahora cercados otra vez, prisioneros, tras una empalizada preservándoos de la muerte con muros. ¿Esos son los que aspiran a ganarse luchando nuestras novias? ¡Qué dios o qué locura! Os ha empujado a Italia. Aquí no vais a hallar a los hijos de Atreo ni a Ulises urdidor de falacias. Raza de dura estirpe, comenzamos llevando a nuestros hijos al río apenas nacen a que los curta su corriente helada. De niños, velan ya atentos a la caza y no dan punto de reposo al bosque. Su juego es domar potros y tensar en el arco las saetas. De mozos sufridores de trabajos, acostumbrados a pasar con poco, o domeñan la tierra con rastrillos o cuartean baluartes de ciudades en la guerra. Desgasta toda nuestra vida el hierro, y con el mismo cuento de la lanza aguijamos el flanco a los novillos. La indolente vejez no amengua el brillo de nuestro ánimo ni altera nuestras fuerzas. Encajamos el yelmo en nuestras canas, y siempre nos alegra volver con nuevas presas y vivir del botín. Vosotros os vestís de bordado azafrán y de brillante púrpura. Hace vuestras delicias la indolencia. Os agrada entregaros a la danza. Alargáis vuestras túnicas con mangas. Ornáis vuestros turbantes con cintillos. ¡Ea pues! Mujeres frigias, pues no sois hombres frigios. Volveos a las cumbres de Díndima, donde también sabéis del doble son que emite vuestra flauta. Os están llamando los timbales y el verecinto boj de la madre de Lida. Dejad a los hombres las armas y renunciad a las espadas. No pudo soportar Ascanio su jactancia, sus afrentas, y vuelto hacia él, retesa su saeta en la cuerda de crines de caballo y separando los brazos un gran trecho, se detiene y dirige primero a Júpiter sus preces y promesas suplicantes, y le dice: omnipotente Júpiter, favorece mi audacia. Yo mismo llevaré todos los años dones a tu templo y ante tu altar pondré un novillo de dorados cuernos, radiante de blancura, con la testuz como su madre de alta, que ya en vista, y que con su pezuña pueda esparcir la arena por el aire. Le oye el dios y retumba un trueno por la izquierda por la parte del cielo despejada de nubes. Suena a la par el arco portador de la muerte, e impulsada hacia atrás irrumpe la saeta con hórrido estridor, y atraviesa la cabeza de Rémulo, y yende con su hierro el hueco de sus sienes. Anda, insulta el valor con palabras infatuadas. Ahí tienes la respuesta que a los rútulos dan unos frigios 2 veces capturados. No dice nada más Ascanio. Los teucros le corean con sus gritos y rugen de alegría y se exaltan hasta el cielo sus ánimos. Entonces casualmente estaba Apolo, el de la larga cabellera, contemplando desde lo alto del cielo el ejército ausonio y el recinto de los teucros, sentado en una nube, y al victorioso Julo le dice estas palabras: «Bravo, bravo muchacho, por tu joven valor. Así se llega hasta los mismos astros, tú, vástago divino, tú que un día serás padre de los dioses. Todas las guerras que han de sobrevenir por designio del hado, es bien justo se apacigüen un día bajo el mando del linaje de Asáraco. Tú no cabes en Troya». Dice esto y desciende al punto de la cima del aire, hendiendo el hálito de las auras, y va en busca de Ascanio. Cambia entonces el aspecto de su rostro por la del viejo Butes, el que fue en otro tiempo el escudero del Dardanio Anquises y el fiel guardián de sus umbrales, al que un día confió Eneas el cuidado de su hijo. Era Apolo ya en todo semejante al anciano, en la voz, en la tez del rostro, en los cabellos canos, en el hórrido son de sus armas. Va al encuentro del ardoroso Julo y le dice: «Date por satisfecho, hijo de Eneas, con haber derribado con tu flecha a Numano sin daño por tu parte. El gran Apolo te ha deparado esta primera gloria. No se siente celoso de tus armas que igualan a las suyas en absoluto. Pero en adelante, deja de pelear, muchacho». Mediando estas palabras se desprende de su taza mortal y va desvaneciéndose de la vista a lo lejos en el aire delgado. Los jefes de los dárdanos reconocen al dios y sus armas divinas y perciben el son de su carcaj cuando se aleja. Ante el mandato y el designio de Febo, le refrenan a Ascanio, ganoso de pelea, ansioso, y ellos vuelven a lanzarse al combate y corren a exponer sus vidas donde hay menos resguardo de peligro. Van cundiendo los gritos de fortín en fortín a lo largo de los muros, tensan briosamente los arcos, voltean jabalinas con correas, se cubre todo el suelo de dardos, los broqueles y los huecos almetes resuenan con los golpes. Se traba fiera lucha con la fuerza con que azota la tierra el aguacero que viene de poniente cuando surgen las lluviosas cabrillas, tan cerrada
como la densa tromba de granizo que despeña las nubes en el mar cuando Júpiter, hórrido con la fuerza de los austros, vibra su turbión de agua y hace estallar los huecos nubarrones del cielo. Pándaro y Bitias, hijos de Alcánor, el de Lida, a los que allá, en un claro del bosque de Júpiter, crió Hera, la ninfa de los Sotos, mozos talludos igual que los abetos de los montes nativos, confiando en sus armas, dejan franca la puerta que por orden del jefe tenían a su cargo e invitan a pasar al enemigo. Ellos se plantan dentro, a derecha e izquierda, delante de las torres. Bien armados de hierro airean sus cabezas altivas las ondulantes plumas del penacho, como se alzan dos encinas gemelas a los aires, en torno a las corrientes translúcidas a orillas del Po, o allá a la vera del apacible Adigio. Irrumpen en tropel los rútulos enviando de par en par las puertas, pero al punto Quercente y Aquículo, Galano con sus armas y el impetuoso Temaro, y Hemón, el de la raza de Marte, rechazados con toda su columna, o vuelven las espaldas o allí en el mismo umbral dejan sus vidas. Con esto se embravece todavía la furia de los ánimos en lucha, y los troyanos se reagrupan ahora y se aglomeran en el mismo lugar, y se aventuran ya a trabar combate y a adelantarse más en campo abierto. En torno a Turno, el capitán, que en otra parte combate enfurecido y sume en desconcierto a sus rivales, se le anuncia que el enemigo hervía de furor con la nueva matanza y había abierto de par en par las puertas. En ese momento, deja lo que está haciendo y, arrebatado de implacable cólera, se precipita hacia la puerta dárdana buscando a los hermanos retadores. Y al primero que le sale al encuentro, Antífates, bastardo del egregio Sarpedón y una tebana, le dispara su jabalina y lo derriba en tierra. El ástil de Durillo Ítalo va volando por entre el aire dócil y le entra por el vientre y se le clava en lo hondo del pecho. Y la caverna de la negra herida devuelve un borbotón de sangre espumeante y hundido en el pulmón se va entibiando el hierro. Derriba luego en lucha a Mérope y a Arimante y a Finno y arremete después contra Bitias, que iba lanzando fuego por los ojos y bramidos furiosos de su pecho. Pero no con un dardo, que él no hubiera dado su vida a dardo alguno, sino con una viga erizada de hierro. Blandida por su brazo, va vibrando con hórrido silbido. La dispara como un rayo contra él. No bastan a detener el golpe las dos pieles de tolo del pavés ni su coraza fiel de doble malla de oro. El cuerpo del titán se bambolea y se derrumba. Gime la tierra y el enorme pavés atruena el aire en su caída, como en la orilla ubea de Bayas a veces se desploma la mole de un pilar, que antes formaron con enormes bloques de piedra y que lancen al mar. Así, volcada, se derrumba con estrago y choca contra el agua y descansa tendida sobre el fondo y el mar se arremolina y alza a la superficie negra arena. Estremece su estruendo la alta Prócida y el lecho peñascoso de Inárime, montado por mandato de Júpiter encima del gigante Tifeo. Entonces Marte, el del poder guerrero, acrecienta el coraje y la fuerza de los latinos, lancinando su pecho con punzantes aguijones y azuza a la huida a los teucros. Les apremia con sombrío terror. De todas partes acuden los latinos, pues se les brinda la ocasión. Les arrebata el dios guerrero el alma. Pándaro, cuando ve tendido en tierra el cuerpo de su hermano, y a qué lado se inclina la fortuna y qué rumbo van tomando las cosas, apoyando en la puerta sus anchos hombros con enorme fuerza, la hace girar sobre su quicio y deja fuera de los muros a muchos de los suyos abandonados a penosa lucha, porque todo está perdido. En cambio, mete dentro y acoge a otros que irrumpen sin ver el insensato que el rey Rútulo se precipita en medio del tropel y que le ha dado entrada en el recinto, igual que a un fiero tigre en medio de un rebaño desvalido. Al instante, relumbra un brillo nunca visto en los ojos de Turno. Sus armas suenan con horrendo fragor. Las plumas de bermeja sangre alean en lo alto del airón. Despide su pavés fulgurantes destellos. Reconocen los de Eneas al punto, espantados aquel odioso rostro, su gigantesca corpulencia. El enorme Pándaro da un salto hacia adelante e, hirviendo en furia por la muerte de su hermano, dice: «Este no es el palacio que Amata te da en dote, ni es Árdea la que retiene a Turno en el recinto de sus muros nativos. Estás en campamento enemigo. No hay salida de aquí». Y Turno, sonriéndole, sin inmutarse en, nada, le dice: «Comienza. Comienza si hay coraje en tu pecho, ven a trabar combate. Podrás decirle a Príamo que has encontrado aquí un segundo Aquiles». Príamo afirma el pie y con todas sus fuerzas voltea y le dispara a su jabalina un chuzo nudoso todavía con su áspera corteza. Lo recogen las auras, que la Saturnia Juno le desvía el camino de la herida y se clava en la puerta.
Pues no vas a librarte tú del arma que ahora blande mi diestra vigorosa. Otro es el que la empuña y el que hiere. Dice eso y se empina cuanto puede sobre la espada que su brazo eleva, y le descarga el hierro en mitad de la frente entre ambas sienes, y con horrible herida separa las mejillas imberbes todavía. Suena un crujido. Tiembla la tierra sacudida del imponente golpe de su cuerpo, y al expirar, alarga por el suelo sus miembros abatidos y la armadura tinta de sangre del cerebro, y en dos partes iguales sobre un hombro y sobre el otro, se le queda colgando la cabeza. Los troyanos, volviendo las espaldas, se dispersan azorados de espanto. Y si en aquel momento se le hubiera ocurrido al vencedor hacer saltar de un golpe las barras con sus manos y meter a los suyos por la puerta, aquel día hubiese sido el último de la guerra y del pueblo de los dárdanos. Pero la rabia y el ansia de matanza que le ciega acucian al ataque el ánimo de Turno enfurecido. Primero alcanza a Faleris y a Giges, a este desjarretándole la corva. Después, arrebatándole esas lanzas, las encaja en la espalda de todos los que huyen. Juno le presta fuerzas y coraje, manda a Alis que les haga compañía y con él a Tegeo enclavado en su broquel. Enseguida a Alcandro y a Alio, a Noemón y a Prítanis, que ajenos a su riesgo porfiaban en defender los muros. Y a Linceo, que corre a hacerle frente y que llama a los suyos en su ayuda, lo acomete blandiendo su espada centelleante, apoyado en el lado derecho del baluarte. Y del único tajo que le asesta de cerca, quedan cabeza y yelmo tendidos a distancia por el suelo. Y abate luego a Mico, devastador de fieras, no había otro más diestro que él en impregnar de jugos los dardos y en armar del hierro de ponzoña. Y a Clicio, hijo de Eolo, a Creteo, delicia de las musas, el que hacía a las musas compañía. Tenía su amor puesto en los versos y las cítaras y en templar los tonos en las cuerdas. Siempre cantaba cantos de corceles y de armas y de héroes y batallas. Enterados al cabo del estrago de los suyos, acuden los capitanes teucros, Nesteo y el brilloso Seresto. Ven dispersos a todos los hombres y al enemigo dentro de sus muros y dicen: ¿a dónde vais a huir después? Grita Nesteo: ¿qué otra muralla tenéis? ¿De qué baluartes disponéis detrás de estos? Un solo hombre, troyanos, encerrado en vuestros terraplenes, ha podido causar tan gran estrago impunemente. ¿Ha logrado mandar al orco a tantos destacados mozos nuestros? ¿No os duelen? ¿No os sonrojan, malditos cobardes, los males de la patria, nuestros antiguos dioses, ni nuestro gran Eneas? Encendidos sus ánimos con esto, cobran bríos y se plantan en apretadas filas. Turno va poco a poco retirándose y se dirige al río, a aquella parte que ciñe el campamento con sus ondas. Los teucros le acometen con redoblado ardor, con grandes gritos apiñando sus fuerzas, como cuando una nube de monteros va acosando erizada de dardos a un león feroz. Este, aterrado, furioso, la mirada llameante, retrocede, y ni volver la espalda le deja su furor y su coraje, ni tampoco es capaz, por más que lo desea, de embestir a venablos y monteros. Así Turno, indeciso y despacio, echando el paso atrás, ardiendo en ira, va huyendo. 2 veces todavía se abalanza en medio de las filas enemigas, 2 veces las dispersa y pone en fuga a lo largo del muro, pero concentra en ellos enseguida las fuerzas de todo el campamento, y la Saturnia Juno no se atreve a infundirle ya brillos con que les haga frente. Pues Júpiter de lo alto de los cielos ha hecho bajar a Iris con órdenes severas, órdenes para su hermana, en caso de que no se aleje Turno de los altos baluartes de los teucros. Por eso ya el guerrero no es capaz de valerse como antes con su escudo ni su diestra. Tal es la granizada de dardos que disparan sobre él de todas partes. El almete, batido a golpes incesantes, le retiñe con hueco son en torno de sus sienes y va hendiéndose el bronce macizo con la lluvia de piedras. Han volado ya arrancadas las plumas de su yelmo, y el pomo del escudo no puede resistir ya tantos tiros. Los troyanos redoblan los ataques con sus lanzas. Está Nesteo entre ellos con ímpetu de rayo. Ya le fluye el sudor por todo el cuerpo a Turno, ya le corre como un raudal de pez. No puede respirar. Un penoso jadeo bate sus cansados miembros. Entonces, dando un salto con la carga de toda su armadura, se precipita de cabeza al río. Este, al caer, lo acoge en su gualda corriente y lo alza al blando lecho de sus ondas, y limpio de la sangre del estrago, devuelve a Turno ufano al lado de los suyos. Así acaba el libro 9 de la Eneida, un libro bélico, un libro de guerra, un libro que me deja la voz rota prácticamente, un libro súper emocionante,
Un libro en el que no aparece Eneas. Están a punto de caer los troyanos, nuestros amigos de Troya, que han vivido las 1001 aventuras y que están en Italia ahora pasándolas francamente canutas, te lo tengo que decir. Así que aquí lo dejamos, este es el libro completo, nos queda cada vez menos, ¿eh? Creo que nos quedan 3 libros de la Eneida. 3 libros, podremos acabar la lectura antes del verano, habrá un programa especial doble con el final, una season finale de la Eneida. Quédate en Roma Eterna para saberlo. Y como siempre te digo, comparte el programa con todo el mundo, dale un fuerte like, háblale de Roma Eterna a todos aquellos que tú conozcas que son enfermos y enfermas de Roma, y que los dioses os sean a ti a los tuyos propicios, para que tú puedas venir otra vez aquí la semana que viene, porque algún día pasaré lista, así que te espero la semana que viene en el próximo programa de Roma a Eterna.